En este tutorial vamos a aprender a cómo simular el movimiento de un mecanismo de 4 eslabones utilizando GeoGebra. Este mecanismo será del tipo manivela balancín. La medida de los eslabones para este ejemplo son de 6 unidades, 2 unidades, 7 unidades y 9 unidades. Vamos a especificar estas medidas en la entrada. Entonces vamos a crear 4 variables, una que se llame R1, otra R2, R3 y R4. Escribimos entonces R1 en la parte inferior, donde dice entrada, R1 igual a 6 unidades y oprimimos Enter. De la misma manera, R2 igual a 2 unidades y oprimimos Enter. Continuamos con R3. R3 igual a 7 unidades, oprimimos Enter. Y por último R4 igual a 9 unidades y Enter. Entonces apreciamos allí las medidas de los eslabones desde R1 hasta R4. Y podemos observar que efectivamente este mecanismo cumple el criterio de Grashof, de tal manera que por lo menos uno de estos eslabones va a tener una vuelta, va a completar una vuelta comparado con los demás eslabones. Bien, ahora vamos a localizarnos en la barra de herramientas en la segunda opción. Hacemos un clic allí en punto. Nos va a aparecer un menú. En el menú de todas las opciones vamos a elegir la primera opción. Ahora nos ubicamos en la vista gráfica, que es la parte derecha. Buscamos el origen y allí en el origen, cuando aparezca eje X, eje Y, oprimimos un clic y se crea el punto A. El punto A está exactamente en el origen y además es color gris, indicando así que este punto es fijo. Claro, se puede modificar de manera manual en la parte izquierda, pero vamos a dejarlo como 0,0. Posteriormente creamos otro par de puntos, el punto B. Escribimos en la parte inferior B igual a R1, 0 y Enter. También de la misma manera el punto C igual a R2, 0. Y aparece allí el tercer punto C. Estos nos van a servir como la base para poder trazar los 4 eslabones del mecanismo. Posteriormente vamos a buscar la opción que dice ángulo, que está en la cuarta posición de derecha a izquierda en la barra de herramientas. Después de hacer un clic localizamos la segunda opción. Pero antes de dar ese ángulo es importante que este ángulo dependa de otro valor. Para eso, antes de hacer el ángulo, vamos a retroceder un poco y vamos a ubicarnos en la parte derecha, en donde dice deslizador. Un clic allí y oprimimos la primera opción y un clic sobre la pantalla y vamos a hacer algunos ajustes. Vamos a indicar que es un ángulo. En la parte derecha, donde se puede observar alfa, vamos a cambiar allí la opción, un clic y se aparece un menú donde están las letras griegas y otros símbolos. Vamos a elegir la letra griega teta y además vamos a indicar que el mínimo sea 0, ya está establecido como 0, y el máximo 360 grados, y el incremento lo vamos a poner como un 1 grado. En la tercera opción de este menú donde dice animación, clic allí en animación y vamos a cambiar el repite, que está en oscilante, lo vamos a cambiar por creciente. Oprimimos OK y se crea un deslizador. Este deslizador va a controlar el ángulo que vamos a crear a continuación, que habíamos mencionado un paso anterior. Ahora sí, en la cuarta posición de derecha a izquierda buscamos ángulo, dada su amplitud. Hacemos un clic en el punto C y otro clic en el punto A, y cuando nos pregunta allí el valor del ángulo, borramos los 45 grados y nos localizamos en el símbolo de alfa
un clic allí y elegimos el valor de θ. Oprimimos OK. Bien, ahora este ángulo nos va a servir para la base de nuestro primer eslabón. En la tercera opción de nuestro menú de herramientas vamos a elegir el que dice segmento, un clic en el punto A, otro clic en C' y ya tenemos nuestro primer elemento. Posteriormente lo que vamos a hacer es poder trazar los demás eslabones. Para esto vamos a localizarnos en la opción que dice circunferencia. La primera opción no nos va a servir, sino vamos a utilizar ahora la segunda opción. Si en C' hacemos un clic y cuando nos pregunta el radio le vamos a escribir R3, es la variable que ya establecimos anteriormente, y oprimimos OK. Se crea una circunferencia que podemos observar si desplazamos la pantalla oprimiendo el botón medio del mouse. Normalmente es donde está la rueda del ratón. Allí podemos entonces mover para apreciarlo mejor. Haremos otra circunferencia de manera similar con ese mismo comando en el punto B, pero ahora al radio le vamos a poner R4 y oprimimos OK. Podemos observar en la parte superior que hay un punto donde el mecanismo se interseca. Vamos a buscar esa intersección mediante un punto y oprimimos nuevamente en la palabra allí en la opción punto y nos acercamos a la intersección de las dos circunferencias, y allí donde aparece la leyenda circunferencia C y circunferencia D oprimimos un clic y ya se crea allí el punto D, que es el punto donde se intersecan las dos circunferencias. Crearemos ahora un par de eslabones más que se corresponderían. Hacemos un segmento para eso que va desde el punto C' hasta el punto D y posteriormente desde D hasta el punto B. Bien, prácticamente hemos terminado el mecanismo. Por ahora vamos a elegir la primera opción en el menú y podemos observar que pues es funcional el mecanismo. Podemos desplazar el ángulo θ y podemos observar cómo se mueve el mecanismo. Antes de continuar hacia la simulación, vamos a hacer algunos ajustes estéticos, así como plantearnos algunos puntos adicionales que van a ser de ayuda para una mejor visualización del comportamiento de este mecanismo. Vamos a hacer otro punto. Elegimos la primera opción y nos localizamos en la parte de la derecha, de tal manera que allí donde se interseca la circunferencia y aparezca la leyenda eje X, allí hacemos un clic para que sea el punto de esa circunferencia y la intersección de la circunferencia con el eje X. Ese va a ser un punto auxiliar que vamos a utilizar más adelante. Bien, por ahora las circunferencias que hemos trazado son solamente de trazos, no nos ayuda necesariamente a entender mejor el mecanismo, así que la vamos a ocultar oprimiendo en los botones azules C y D y entonces desaparecen. Otra cosa que vamos a hacer es las leyendas de los segmentos F, G y H, también lo vamos a ocultar. No vamos a ocultar los segmentos, sino solamente los identificadores. Para eso damos clic derecho allí en el segmento F y desactivamos la opción que dice etiqueta visible. Posteriormente también lo hacemos con el segmento G. Desactivamos la opción etiqueta visible y por supuesto también con el segmento H, clic derecho y oprimimos etiqueta visible para desactivar esa opción, de tal manera que ya no observamos allí esos puntos. Podemos quitar las otras etiquetas también. Podría no ser tan útil estarlos viendo, así que podemos desaparecer las etiquetas de el punto C', clic derecho en C' y le desactivamos la etiqueta visible, así como también en los puntos A, B y los demás puntos.
C también lo vamos a ocultar. D, el punto B, y el punto D. Clic derecho, etiqueta visible. Y no quiso con D. Vamos a ver si se puede desactivar esta vez. Bien, ya se ha desactivado. Hay otros ángulos de interés que son, ya tenemos el ángulo de interés alfa, que es el ángulo del ángulo donde se desplaza el ángulo que es relativo del eslabón 2 junto con el eslabón de la manivela, junto con el fijo. Bien, ahora este punto de aquí, que es el C, no lo vamos a desactivar, ya no necesitamos verlo. Bien, ahora vamos a hacer otros ángulos, a marcar otros ángulos de tal manera que podamos en todo momento en la simulación poder observar cómo cambian de valor. Elegimos la segunda opción, ángulo, esta vez la primera opción, corrijo, la primera opción es la que se va a utilizar en esta ocasión, ángulo, y se hace un clic en el punto del origen, que es el punto A, en el punto que ya hemos quitado, pero es C', y este tercer punto que es el punto D. De todas maneras, aunque ya quitamos las etiquetas, cuando señalamos el punto allí aparece el nombre y es el punto D. Un clic allí y se aparece el ángulo beta. De la misma manera vamos a hacer lo mismo con este ángulo de aquí, que se puede apreciar que estoy haciendo una operación de circunferencia visual. Bien, allí en esta parte vamos también a señalar un ángulo, la misma opción, el mismo procedimiento, pero esta vez desde el punto C', el punto D y el punto C. De manera similar hacemos un clic en el punto E, el punto B y el punto D. Bien, para la simulación ya estamos listos para hacer la simulación, pero vamos a poner un poco de estética a los eslabones, hacerlos un poco más visibles. Clic derecho en el segmento F y nos ubicamos en propiedades. Allí damos esa opción y nos aparece un menú de preferencias. Vamos a indicar que este eslabón, vamos a cambiar el color. Vamos a poner otro color, podría ser por ejemplo un color rojo. En estilo vamos a indicar más grande el grosor del trazo, un 9 unidades está bien, y en opacidad del trazo lo vamos a declarar en 100 también. El estilo del trazo se va a quedar igual, y eso es todo lo que vamos a hacer para el eslabón F, que es la manivela. Y podemos allí, a la hora de mover el menú de preferencias, podemos observar que ha cambiado su apariencia. Otra cosa que vamos a hacer es cambiar la apariencia del eslabón G. En G también le ponemos grosor del trazo en 9, la opacidad en 100. Cambiamos también el color, podría ser un color marrón. Y posteriormente nos ubicamos en el segmento H, que es el último. Podemos elegir un tono verde, y también podremos ahora cambiar el estilo. En el estilo le ponemos en grosor 9 unidades y de opacidad 100%, y eso es todo lo que vamos a cambiar en esos eslabones. Vamos a cambiar un poco la apariencia de los puntos de C', y vamos a cambiarlo a 5 unidades. Y en básico, la opción básico, allí vamos a indicar la opción mostrar el rastro. De manera similar haremos con el punto D. Punto D seleccionamos activado el mostrar el rastro, y color podría ser un color tal vez celeste. En C' no modificamos el color, vamos a regresar para modificar el color. Allí podemos indicar cualquier otro color, podría ser por ejemplo un tono azul. Bien, ya estamos en facultades de hacer la simulación. Vemos que el punto D es pequeño, vamos a hacerlo un poco más grande. Regresamos un poco al menú del
clic derecho, propiedades, y en D en estilo vamos a cambiar un poco el tamaño, tal vez un 5 está bien. Cerramos esta ventana y ahora damos clic derecho en el ángulo θ y oprimimos animación, y vamos a observar cómo se hace la animación. Bien, prácticamente hemos terminado la parte de simulación visual. Podemos observar allí cómo se van cambiando los ángulos y también cómo se van cambiando de posición cada uno de los elementos de este mecanismo. Ahora vamos a pausar la simulación dando clic derecho en el ángulo θ y desactivando la casilla animación, y el mecanismo entonces cambia sus valores, se quedan con respecto a la posición original, pero se ha detenido la simulación. Vamos a recorrer el ángulo θ hasta que sea 0 y allí lo vamos a dejar como nuestro valor inicial. Lo que vamos a hacer a continuación es poder recuperar cada uno de estos elementos, cada uno de estos ángulos que podemos observar en este diagrama. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es cambiar un poco vamos a cambiar la forma como se muestran los ángulos. En opciones, en redondeo lo vamos a ubicar en 4 cifras decimales. En otras opciones avanzadas, vamos a en opciones avanzado y vamos a cambiar la unidad angular a radianes, y eso es todo. Cerramos esa ventana de preferencias. Bien, lo que ahora vamos a hacer es poder grabar cada uno de estos valores a un valor que pueda ser leído en otro software, de tal manera que podamos hacer una gráfica de estos valores. Probablemente eso se puede hacer en GeoGebra, pero también para dar oportunidad de poder utilizar otro software, poder interactuar con otro de manera indirecta, vamos a utilizar también el lenguaje de programación de Python, utilizando un entorno llamado Spider. Spider es un ambiente donde podemos realizar algún script con lenguaje en Python y poder ejecutarlo línea a línea. Así que haremos un script posteriormente en Spider, en el lenguaje de Python. Para poder grabar los valores de estas variables vamos a abrir una nueva vista. En vista vamos a activar la vista que dice hoja de cálculo. Se activa allí hoja de cálculo y aparecen unas columnas A, B y C. Vamos a localizarnos en aquel que dice alfa en la vista algebraica. Así pueden observar ustedes, clic derecho ahí en alfa y le vamos a activar la opción que dice registro en hoja de cálculo. Activamos esa opción y simplemente le damos cerrar, porque es así como se va a registrar en esa parte de la hoja de cálculo. Posteriormente también hacemos lo mismo con el ángulo beta. En beta vamos a escribir allí clic derecho, registro en hoja de cálculo, se activa la columna B, le damos cerrar, y de la misma manera hacemos con el ángulo gamma, clic derecho, registro en hoja de cálculo, cerramos, y por último vamos a ubicarnos en delta, es el último ángulo que tenemos marcado, y vamos a poner allí registro en hoja de cálculo y cerramos. Bien, vamos ahora a ubicarnos en el deslizador de θ, clic derecho y vamos en propiedades y vamos a cambiar la animación que dice velocidad 1, repite, la vamos a poner creciente una sola vez y cerramos la pantalla de preferencias. Clic derecho otra vez en el ángulo y activamos la animación. Rápidamente vemos cómo las columnas A, B, C y D de la hoja de cálculo se llenan de valores. Esto es porque se están registrando todos los valores en una vuelta de la animación. Bien, ya se ha llenado
cada uno de estas cada uno de estos valores. Lo que haremos a continuación es seleccionar los primeros valores que están aquí en esta animación, y vamos a seleccionar todos los valores de esta columna. Vamos a seleccionar hasta abajo. Con el mouse del ratón podemos acelerar el proceso de seleccionar todos estos valores. El proceso va a ser un poco tardado, porque hay que seleccionar columna por columna hasta llegar al final. Clic derecho sobre estos valores y copiamos. Abrimos un bloc de notas. En el bloc de notas copiamos esos valores. Si nos damos cuenta, están allí todos con valores de radianes. Recorremos cada uno de los valores para ver si no hay algún problema que podríamos tener, y efectivamente lo encontramos aquí. En alguna parte de la lista de estos valores encontramos que dice pi radianes. Ese valor no nos va a servir porque va a marcar un error posteriormente en el programa que lo vaya a leer estos datos. Así que borramos ese valor y vamos a copiar exactamente lo que valga pi. Para saber cuánto vale pi, nos vamos por ahora lo podemos corregir este valor, hacerlo más preciso después. Por ahora le vamos a poner 3.1415.9. Lo vamos a dejar así. Tiene otro valor, por supuesto. Otra forma de saberlo es en GeoGebra. A ver si se puede en GeoGebra. El valor de... Bueno, parece que allí no. Se puede hacer en Python. Vamos a pasar a Python. Python es un valor, es un programa que se puede interactuar. Vamos a escribir pi, a ver si tiene ese valor registrado. Dice que no reconoce ese valor. Bueno, ya vamos a ir escribiendo en Python nuestro programa, aprovechando que necesitamos el valor de pi. Y en Python vamos a poner import. Es el spider, pero está escrito este script en Python. Import numpy as np, o sea np, y from matplotlib import pylab as plt o plt en inglés. Bien, esto lo podemos ejecutar, y ahora en la pantalla de derecha, donde está la terminal, le podemos escribir np.pi, y efectivamente ahí nos aparece el valor de pi, que ese valor lo copiamos y lo llevamos a nuestro bloc de notas, allí donde teníamos ese valor faltante. Lo vamos a dejar así como vamos a redondearlo hasta la misma cantidad de números que estaban en la lista. Y al parecer es el único problema que vamos a tener dentro de nuestra lista de valores. No habrá otro al parecer. Este de aquí ya lo podemos guardar. Le damos guardar y lo guardamos allí donde tenemos nuestros archivos de donde vamos a hacer donde está el archivo base de Python. Allí donde vamos a guardar Python, ahí también vamos a guardar este archivo. Este archivo se llama, le vamos a llamar, como es el valor del ángulo de entrada, le vamos a llamar theta 2, y lo guardamos. La codificación puede ser UTF-8 y guardamos ese texto. Guardar, listo, está guardado. Para poder hacer una gráfica vamos a poder también guardar otra de las columnas. Podría ser, por ejemplo, el ángulo. Este es el ángulo theta 2. Podríamos también guardar el ángulo de transmisión, que es en este caso, si nos vamos a GeoGebra, hace referencia a este ángulo de aquí, que es el ángulo gamma. Entonces gamma
Gamma está en la tercera columna. La tercera columna vamos a seleccionar toda la tercera columna. Y también vamos a copiar esos valores de la tercera columna. Hasta llegar hasta el final, son muchos valores. Más de 300 valores. Hasta llegar a... más o menos hasta el final. Es un poco tardado porque son muchos valores. Ok, llegamos hasta este valor. Ya son todos esos valores. Vamos a ver si no se nos faltó alguno. Al parecer están todos los que van a ser graficados. Bien, copiamos esa lista también con control C. Y en otro bloc de notas vamos a hacer archivo nuevo en el bloc de notas. Copiamos allí. Al parecer no hay ningún problema. Es importante que las dos listas tengan el mismo tamaño, si no vamos a tener un problema posteriormente. Bien, este lo vamos a guardar como, y este le vamos a llamar ángulo. El ángulo de transmisión normalmente se le asigna la letra gamma. Puede ser que otros textos lo pongan de otra letra, es lo de menos. Lo que sí estamos conscientes que ese es el ángulo de transmisión. Le damos guardar y listo, ya tenemos un archivo que se llama θ2 y el otro archivo que se llama gamma.txt. Bien, ahora vamos a graficar estos valores para compararlos, cómo se comportan uno con respecto al otro. Siguiendo allí nos vamos ahora a Spider. Escribimos los siguientes comandos. Vamos a escribir θ2 igual a, vamos a poner np.load o cargar txt. Entre paréntesis escribimos el nombre del archivo entre comillas. El archivo se llama θ2, si recuerdan, θ2.txt. Le vamos a poner unas opciones como si podrán haber apreciado, en cada línea de texto está la palabra rad. Eso podría causar confusión al programa, no sabría si son números o son letras. Entonces vamos a indicarle que hay comentarios en ese archivo y que los comentarios son iguales a una palabra que es radian o rad, que es la palabra que está allí como sobrando. Entonces le vamos a indicar a esta función que ese es un comentario, de tal manera que lo va a ignorar y solamente va a cargar los valores numéricos. De la misma manera escribimos gamma igual es la misma orden, np.load o cargar txt. En español podríamos leerlo como load, pero en inglés, si no me equivoco, se pronuncia load. Entre comillas ponemos el nombre del archivo, que es gamma.txt. También ponemos la misma opción de comentarios, comments igual a rad. Ok, con eso ya debería poder ejecutarse nuestro pequeño código. Lo ejecutamos allí donde dice ejecutar archivo, que es el botón verde con una forma de ejecutar. Y bueno, aquí nos parece un error que dice que no se puede convertir uno de los ok, debemos tener allí algún problema tal vez. Vamos a intentar ver en dónde está el problema. A ver si aquí dice hay problemas bueno, no sabemos exactamente cuál sea el archivo, pero vamos a buscarlo. El renglón, probablemente uno de los renglones tenga un error. Vamos a buscar en donde hay un error. Bien, nos parece estar todo bien. Vamos a buscar en θ2. Buscamos en la parte superior y vamos desplazándonos por todo el archivo
Vamos a intentar a ver si hay algo raro en todas estas líneas. Pareciera ser que no. Tal vez la codificación no es la apropiada. Hace rato pusimos que una codificación de ANSI, estaba ANSI como palabra con formato del archivo de texto. No parece no tener problemas. Sin embargo, bueno, allí vamos a cambiar la codificación, tal vez eso sea. Guardar como, y cambiamos a ANSI, damos guardar. Nos pregunta si lo reemplaza, le decimos que sí. También abrimos el archivo de gamma. Vamos a abrir, vamos a ver si no hay ningún problema dentro de este archivo. Parece ser que no hay algo extraño, excepto la codificación. Bien, también vamos a guardar otra vez, archivo guardar como, y lo cambiamos a ANSI. Le damos guardar. Nos pregunta si reemplazamos, le decimos que sí. Cerramos el archivo. Bien, vamos a ejecutarlo, a ver si esta vez no hay problemas. Bien, al parecer ya no hay problemas. El problema era la codificación. Entonces, antes de cambiar la codificación en su texto, archivo de texto debe tener codificación ANSI, y entonces no tendremos ningún problema a la hora de ejecutar. Si escribimos en la terminal, escribimos θ2, vamos a ver allí que se escriben muchos valores, que son los valores que hemos guardado ya en Python. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es poder graficarlos. Así que escribimos plt.figure, después plt.plot, y en plot vamos a escribir θ2, gamma, y vamos a poner plt.title o title, y allí vamos a poner como título gamma, o mejor dicho θ2, o podemos poner algo más explícito. Aquí tengo problemas con los acentos, así que me van a disculpar. Ángulo de manivela versus ángulo de transmisión. Escribimos plt.xLabel. En la etiqueta en X pondremos ángulo de manivela, y por último en la parte de la etiqueta en las verticales plt.ylabel o ylabel, y ponemos como string ángulo de transmisión. Bien, aunque aquí faltaron los acentos, pues se puede corregir posteriormente. Podemos ejecutar ahora este pequeño código. Antes de poder ejecutarlo, vamos a cambiar. Estas medidas están en radianes. Va a ser interesante poder observarlo en grados. Así que multiplicamos esta opción, mejor dicho, esta función de log.txt. Al último le vamos a multiplicar por 180 y vamos a dividir entre np.pi. De la misma manera, en la parte de abajo podemos copiar ese trozo de código y pegárselo en la instrucción de abajo. Y ahora sí ejecutamos este código y aparece en la figura 1 la gráfica de estos dos. Aparecen unos valores extraños por ahí, es porque hay valores que se repiten, pero esta es básicamente la gráfica. Esta gráfica posteriormente la podemos usar en algún reporte. Podemos, por supuesto, que mejorar alguna otra apariencia de la gráfica, como el grosor de la línea, el estilo, así como el color.
Por ahora es todo en este tutorial, en donde combinamos GeoGebra y usamos también un poco de Python para poder graficar los resultados. Podemos observar que el ángulo mínimo de transmisión es 25 grados, tal como observamos en la pantalla de la figura 1, y el máximo de los ángulos de transmisión anda entre 55 y 60 grados, aproximadamente unos 57 o 58 grados. Estas observaciones podrían servir para luego hacer ajustes al mecanismo. Esto es todo. Si tienen alguna pregunta, por favor hacerlo en la hora de clases.